Bueno, hasta acá escuchamos al doctor, la introducción de Carlos, Pablo y Fernando, y nos centramos en partículas. Y las partículas, en función del tamaño, recién Fernando daba una linda cátedra, bien resumida, de lo que es el nivel de filtrado. Pero me quedo con algo que dijo Fernando, es, nosotros estamos atrasados. ¿Qué significa eso? Bueno, el tamaño de partícula que realmente se está filtrando, yo le pregunto a ustedes, a los que me están escuchando, realmente, ¿hasta dónde filtramos? ¿Hacemos el cambio de los filtros? ¿Cuántas veces abrimos un equipo y encuentran el filtro totalmente colapsado? Está impregnado dentro de la serpentina. Entonces, la verdad es que vamos a escuchar ahora un resumen de normativas que hablan sobre esto, pero además del filtro, podemos hacer algunas otras cosas. Entonces, me animo a contarles que hay tecnologías disponibles y combinación de tecnologías disponibles que aumentan ese rango. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿tenemos que preocuparnos por la partícula? Sí. El doctor habló que ese aerosol puede tener un grado de porcentual de probabilidad de contagio también. Ahora, nosotros en casa hacemos los deberes, cambiamos los filtros o usamos alguna tecnología como decía Fernando, para asegurar la calidad de aire interior. Bueno, este tipo de tecnologías que puede existir, ninguna es una panacea, todas hablan maravillas, ¿sí? Y no hay un test único que diga esto es realmente óptimo. ¿Pero que mejoran? Claro que sí. Entonces vamos a empezar. Hay unos productos que se llaman oxidación fotocatalítica, que es el primero de los esquemitas arriba, que parece una lanza. Se pueden poner detrás de una reja y demás, dentro de los conductos. Pero, ¿cuál es la idea? Un PCO, como se le dice en la jerga, y disculpen si somos muy enfocados, esto es una oxidación. Utiliza una lámpara UV de amplio espectro y tiene una película de dióxido de titanio, que es el catalizador. ¿Qué es esto? Una malla, ¿sí? De titanio. Ahora, esta malla de titanio, que es el catalizador, es el colector que genera un peróxido de hidrógeno, o sea, un ion capaz de neutralizar esta posible bacteria que está en esta posible partícula. Este elemento, oxidación fotocatalítica, ¿existe en el mercado práctico? Sí. Ahora, no es el único, y hay otros. Por ejemplo, existe desde hace rato, ¿ya?, filtros electrostáticos. Podemos separarlos en alto voltaje o de microvoltaje. Pero si se acuerdan bien, más de uno ha visto en los mini split hace más de 15 años un filtrito chiquitito hacia el costado que decíamos, está solo, está perdido. No, este era un filtro electrostático, una malla cargada de iones que atrapa partículas. El ion cargado es capaz de ser inducido a ser atrapado por este filtro. Entonces esta tecnología evolucionó y hay filtros electrostáticos de alto voltaje o de microvoltaje, como les decía, que son capaces de retener partículas de hasta 1 micrón sin ningún tipo de problema. Y encima lavables. Por ejemplo, la segunda foto de la derecha es como un cartucho que puede ser intercalado en el conducto de aire, en el cual tiene un prefiltro clásico, lavable, ¿sí? Como decía Fernando, atrapa mosquitos, usó la palabra mosquitos, pero después tiene el proceso electrostático de filtrado. Ahora, ¿es bueno? Sí, claro que sí. ¿Tiene uso directo para el COVID? No. Ahora, ¿por qué no? ¿Sos, Santiago, muy riguroso? No, 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 no. Claro que no. Nosotros nos quedamos, y quiero volver a remarcar con lo que dijo Fernando,
en un estado de filtrado general de nuestros edificios? Pobres. Entonces, ¿los podemos incrementar? Claro que sí. Sigamos un poquito más. Hay sistemas de filtrados por ion o por aniones. Después procesos con lámparas UV o, por ejemplo, el ozono. Entonces, estaba pensando el otro día y veía un canal gourmet, nada que ver. Y el muchacho limpiaba las superficies con un cañón de ozono. Ahora, el ozono, ¿sí?, es un oxidante potente, letal para los virus, las bacterias, los hongos. Ahora, hay un límite de exposición. Por ejemplo, y voy a ser técnico, 0.05 partes por millón en un ambiente que vos estás 8 horas de trabajo. Y no puedes superar eso, porque es dañino. Ahora, por ejemplo, estos cañones producen ozono, limpia la superficie. Ahora, ¿hay métodos para limpieza de superficie? Y vinimos escuchando hace 3 meses la limpieza de manos, la limpieza con lavandina, la limpieza con alcohol en gel, un montón de temas. Entonces digo, ¿qué podemos hacer? Tenemos ambientes específicos, ¿sí?, que no tienen la capacidad de filtrado y no tienen la capacidad de poner una lámpara UV, que ahora vamos a charlar de eso. Pero tiene la posibilidad de poner equipos específicos y portátiles, por ejemplo, el del medio, el amarillo, en donde un equipo portátil puede tomar aire, filtrarlo, producir a través de una lámpara UV de rango C ese gran aliado germicida, la descontaminación de estas bacterias, partículas, hongos y virus. Ahora, es una aplicación específica para ese ambiente cerrado. Entonces, me quedo con la última imagen de abajo, que es una combinación. Primero, podemos mejorar el filtrado. Sí, pongamos como decía Fernando, un MER 13, que es lo que se está recomendando, o inclusive un MER 14. Ahora, pongamos una lámpara germicida, UV de rango C. ¿Y por qué no un catalítico? Una oxidación catalítica, un PSO, que en esa película de titanio también inactiva el virus. Pero vayamos un poquito más allá. Siguiente, Guillermo. Todas estas tecnologías que combinadas vamos a encontrar un montón de bibliografía. Desde luces que parecieran ser de aplicación, yo las llamo, directas. Y si empezamos de derecha, de arriba hacia abajo, vamos a ver como una luz que se aplica en el ambiente. O un portátil, de nuevo, como si fuese un robot ahí parado en la mitad, que trabaja con rango UV, B, de nuevo, ojo que son todas distintas y no quiero ser especialista en longitud de onda, pero ese UV larga limpia la superficie, como si hubiéramos pasado el alcohol, o si hubiéramos pasado la lavandina. Un momento para atrás, Guillermo. Ahora, en lámparas UV estamos escuchando un montón de cosas. Por ejemplo, este portátil que recién hablábamos tiene todo un proceso, si viera bien la curva, de hasta 1 hora, hora y media. ¿Qué significa? Que este equipo es capaz de filtrar y de inhibir las bacterias y los virus en un proceso que tiene ya de por sí. ¿Es inmediato el rayo UV? No. ¿Qué significa? Nosotros necesitamos, dentro de las lámparas que se usan, y de distinta forma, un rango de frecuencia, que es la más dañina para los virus, que anda alrededor de los 254 nanómetros, ¿sí? O sea, no la vemos claramente. Y este es germicida
de alto poder, lo más activo, perdón, que se ha encontrado, pero que necesita tiempo. Entonces me quedé pensando, ¿por qué la industria farmacéutica utiliza estas lámparas hace tiempo ya? No es algo novedoso. Y si se fijan en la foto de la izquierda abajo, van a encontrar una serpentina o un ambiente húmedo, como es la salida de la serpentina de una manejadora, iluminada con lámparas UV a 60 centímetros o menos. ¿Qué significa? Bueno, esta serpentina está siendo tratada con rayos UVC, ¿sí? Es la que genera hongos mayormente, y junto con la bandeja de condensado, está siempre mojada. Pero se utiliza en el tiempo. ¿Qué significa? Esa bandeja es tratada durante el tiempo que está funcionando la unidad de tratamiento de aire. No es inmediato. Si nosotros quisiéramos matar el virus inmediatamente a través de un conducto, tendríamos que poner una potencia muy alta. ¿Por qué? Porque necesita más de 1000 a 3000 microwatts a menos de 30 centímetros por segundo. ¿Qué significa eso? Una vena de aire en un conducto está a 10 metros por segundo. O sea que está en el largo de un tubo comercial, que no pasa el metro, ¿sí? Menos de 0,1 segundo. Significa que es muy rápido. O necesitamos mucha potencia o mucho tiempo. Ahora, ¿el rayo UV o las lámparas UV son útiles? Claro que sí. ¿Son efectivas? Sí. La mayoría viene fabricada con vapores de mercurio. Entonces tiene un tratamiento posterior a su vida útil complejo, que no hay que descuidar. ¿Viene en el LED? Puse como última pregunta ahí. Sí, claro. Ya hay tecnología LED en UV, pero todavía de una potencia escasa. Entonces, me quedo con la siguiente pregunta. ¿Es útil? Sí. ¿Ayuda? Sí. Pero recordemos lo que dijo el doctor Roberto Levac. Es probabilidad y estadística esto. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros en presencia del virus y cómo lo tratamos? Siguiente, entonces. Ahora, nos quedamos con algo que es el cuarto eje de control o monitoreo. Existen, y ahora nadie se sorprende que le pongan una pistola térmica en la cabeza, en la frente, que parece hasta agresivo en el primer impacto, y le miden la temperatura. Bueno, el acceso o los sistemas de control en los edificios existe y existirá. Lo seguimos recomendando y cada vez es más necesario. Entonces, además de acceso de control o acceso de quien entra al edificio en documentación o en habilitación, los edificios seguramente, como decía Carlos, tendremos una próxima charla, tendrán etapas de ingreso. Pero ¿por qué no usar cámaras termográficas directamente en el ingreso? Ahora, el sistema de control, que decíamos, tenemos que ser todos nosotros que somos de la industria del aire acondicionado, la refrigeración, la ventilación y la calefacción, conscientes que es necesario y que esta aplicación cada vez es mayor. Fíjense, estamos reunidos casi 400 personas viéndonos a través de Internet, pero estamos charlando sobre esto. Entonces, volviendo al eje de la discusión, ¿cuántas veces encontramos en un sistema de control detección de CO2? ¿Eso qué implica? Cantidad de gente, ¿sí? Concentración de partículas y de contaminantes que generó la misma gente. Bueno, hoy, lo dijo Carlos al principio, no dejamos la eficiencia y la energía de lado completamente. Sí, el foco pasa a ser las personas y esta pandemia, pero el sensado de CO2 hoy se tiene que desactivar. Hoy no es el eje la concentración de CO2, pero no porque no la midamos o no sea el eje, sino que pasa por arriba la necesidad de
aumento de caudal o de circulación de aire. Entonces, hoy el sistema de control y la capacidad que tiene un sistema de control de edificio inteligente va mucho más allá. Una activación de un parámetro de emergencia, como es el tratamiento del COVID, sería increíble poderlo setear desde una computadora y decir, muchachos, mayor caudal de aire, revisión mayor en frecuencia de los filtros y demás, a través de un sistema de control. Entonces, vayamos directamente ahora, y los dejo con Fernando, a la comparativa. Bueno, entonces, con los muchachos estuvimos revisando y preparando una comparativa, es decir, recomendaciones con edificios existentes, que es lo que nos mueve para esta charla. No es lo que dice Pablo o lo que dice Santiago o lo que dice Fernando. Estuvimos revisando y comparando con una serie de clasificación lo que han recomendado ASHRAE, ¿sí? REVA, que es lo mismo que ASHRAE en Europa, son sociedades de ingenieros expertos en aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración, ¿sí? Tenemos también el acceso a Brava y bueno, yo estuve completando este trabajo original. Necesito decir que lo preparó Marco Adolf de Trox Estados Unidos y México. Yo lo traduje y lo completé con la información de Argentina, de la Cámara de Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación. Siguiente, Guillermo. Bueno, todas estas asociaciones prepararon estos documentos entre marzo y mayo, ¿sí? Eh, y no me voy a detener en esto, lo vamos a pasar al resumen, esto lo pusimos para que les quede, ¿sí? Pero miramos, ¿qué decía cada una en cuanto a aplicaciones, en cuanto si hablaban de hospitales, agentes de contaminación, en cuanto si decían que el aire, digamos que el virus es aerosolizado o no, en cuanto a caudal, incrementar, no incrementar, en cuanto a cantidad de aire exterior? Siguiente, Guillermo, por favor. En cuanto a tiempo de operación, recomendando mayor tiempo, mantenimiento, que está muy bien la de Argentina, la de CACAP, está muy completa en cuanto a mantenimiento, en cuanto, bueno, por supuesto, humedad, filtración, y por último, Guillermo, siguiente, baños, qué hacer con los baños, ventilarlos, no ventilarlos, ventanas, importante los recuperadores de calor, que puede haber ahí un foco de contaminación si no están bien, recirculación, limpieza de conductos y en cuanto a purificación o purificadores de aire. Siguiente, paso a la posta. Ahora hemos armado un resumen en la cual estas 5 normas, y como bien dijo Fernando, en los últimos 2 o 3 meses, hemos hecho un resumen de resumen. ¿Para qué? Aunque no sea muy docente, esto es un slide donde esta cantidad de puntos indican el gran resumen en el cual nosotros tres hemos trabajado para dejárselos a ustedes. ¿Qué es esto? No es que nos ponemos una bandera de marca o nos ponemos una bandera de fabricante, no. Creo que estamos todos preocupados y es el bien común lo que nos interesa. Y despertar un poco en ustedes este tipo de discusión. Entonces, vamos sin más a tratar de charlar esto y ahora, cuando terminemos, daremos lugar a las pequeñas preguntas que puedan haber para charlarlo. Pero vamos por parte. Fíjense, primer punto que las 5 normas se ponen de acuerdo es asegurar la ventilación de los locales. ¿Cómo? Con aire exterior, renovación. Y ajustar los sistemas al máximo posible. Entonces muchas veces escucho a los alumnos que te preguntan, profe, ¿qué hacemos? Y el ventilador y la manejadora de aire tiene que ser el elemento capaz de mandar aire adentro lo mínimo, pero lo suficiente, veníamos diciendo. Ahora, ¿es lo suficiente o es la recomendación llevarlo al máximo?
Ahora, también se escucha desde hace más de 30 años que tengo en el mercado el enfriamiento del edificio inicial para la llegada de los habitantes del edificio. Bueno, hagamos una transformación. Las normas se pusieron de acuerdo en mantener el sistema de aire acondicionado prendido por lo menos 2 horas antes y 2 horas después. ¿Qué hace esto? Y de los 4 ejes, la dilución de la posibilidad de contaminantes adentro. Y durante los fines de semana, Santiago, ¿qué hacemos? Dice, no lo apague. La mayoría se pone de acuerdo en eso, no la apague. Llévelo a un caudal reducido que siga moviendo ese aire. Ahora, en todos los canales, estos 3 meses, venimos escuchando que tenés que ventilar tu casa, abrir la ventana. Yo creo que va a ser una discusión muy interesante para la próxima charla, es el aventanamiento de los edificios, los curtain wall, cómo hacer un edificio cerrado o cómo hacer la ventilación de ese edificio cerrado. Ahora, eh, incluso recién en la comparativa Fernando decía de baños. ¿Qué pasa con los baños? Dice, bueno, la extracción de baños manténgala prendida a las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Me pareció muy interesante lo que decía la Cámara Argentina, desactive los sensores de movimiento de los switch, que no sea un sistema que está funcionando en etapas o en periodos. No. Evite abrir los baños. Muy, muy interesante la visión de 2 de estas normas en la contaminación de lo que podría llegar a ser la descarga de los inodoros. Cierre la tapa, le dice. Entonces, vayamos un poquito a lo que nos queda en los edificios grandes en Buenos Aires, de gran metraje. ¿Qué significa? Y que todas las operaciones de todas las unidades de tratamientos de aire o que tenga para el tratamiento térmico tienen que ser capaces de el trabajo de recirculación llevarlo a la menor posición posible y el trabajo de toma de aire exterior al mayor posible. Y preferentemente, dice, hay una de las normas que usa ese término, cierre el retorno. Ahora me dice, si cierro el retorno, a mí me enseñaron desde chiquito, por no denotar qué edad tengo, aumenta el balance térmico. Sí, claro que sí. Necesitar soporte en frío o en calor, y puede ser. Ahora, sigamos un poquito con esto. Hay sistemas modernos que tienen recuperación de calor. Correcto. Era la estrategia de energía, de bajar la energía. ¿Esa estrategia se cancela? No. Lo que único que pide, y que se han puesto de acuerdo a las normas, es que en recuperación de energía no haya posibilidad de cruce de contaminantes. Por ejemplo, una rueda de recuperación de energía tiene una capacidad de recuperar energía, como bien dice, pero también tiene algunas falencias que podría llegar a ser la contaminación de flujos. Entonces, ¿se recomienda recuperación de energía? Sí. ¿Cuáles? Las que realmente aseguran una no contaminación entre extracción e inyección. Después, en los fan coils, en los bajas siluetas, en los equipos murales y demás, que no tengan aire exterior y alguno va a saltar, apáguelos. Ahora, volviendo a todas las normas, dijimos, si tomamos más aire exterior y metemos esa carga en el edificio, ¿vamos a cambiar el set point de temperatura y humedad? En los sistemas de control no. ¿Pero se puede dar? Claro que sí. Ahora, hay una de las normas, si después la quieren leer, que habla que esa variación de set point no es importante. No es hoy el foco. Ahora, Pablo lo nombró, el doctor lo nombró, la temperatura y la humedad tienen un rango en el cual realmente es
bien aprovechado o mal aprovechado. Si tenemos alta humedad o muy baja humedad, es muy probable que el contaminante, en este caso el COVID, sea realmente una preocupación. Y que esa preocupación estadísticamente baja entre 40 y 60% de humedad a una temperatura de confort razonable. Ahora, muchos preguntan, ¿limpiamos el conducto o no limpiamos el conducto? Y seamos sinceros, en la Argentina se limpia poco, casi nada. No es momento. Ventilemos. El cambio de filtros, de acuerdo a un plan de mantenimiento, ¿se tiene que respetar? Sí, pero vayamos un poquito más allá. Ni lo hacemos, así que pongámoslos en práctica. Y si lo hacemos, ¿por qué no vamos a una frecuencia mayor? Entonces, me quedo con lo último. Digo, muchos hablaron de lavarnos las manos, de preocuparnos de mitigar todo esto. Ahora, vamos a tener personal en el edificio que hace mantenimiento, sea de una empresa o sea del propio edificio. ¿Lo vamos a proveer de elementos de protección personal o lo vamos a mandar con un escarbadiente a la guerra frente al COVID? No, yo creo que hay que equipar, hay que enseñar, hay que ocuparse, no preocuparse. Y ocuparse es, bueno, ¿le vamos a dar un barbijo? Sí. Decir que las lámparas UV trabajan efectivamente sobre virus, bacterias y hongos en una serpentina perfectamente. Entonces, hay tecnología y hay aplicaciones de lámparas UV para la limpieza del filtro. Ahora, nosotros expulsamos y estamos tratando de pregonar una toma de aire exterior y una renovación mayor. ¿Tenemos en cuenta que realmente esa extracción de aire que hacemos del edificio no esté cerca de la toma de aire exterior? Bueno, es un punto de ley. ¿Sí? La toma de aire exterior tiene que estar a tal distancia de... y así sigue. Entonces, queríamos compartir con ustedes que todas estas normas que han hablado y nosotros hemos tomado el trabajo de juntarlas aquí, son recomendaciones para mitigar. ¿Qué significa? Y no es mágico poner una UV, no es mágico un filtro, no es mágico subir el escalón del filtro, pero si todos enfocamos en hacer las cosas un poquito mejor, vamos a lograr mitigar esta propagación.